que fueron aisladas de frutos de la región Loreto. Entonces, como una breve introducción, en este caso me voy a centrar hablando acerca del género Lactobacillus, debido a que las bacterias ácido-lácticas son un amplio número de género de bacterias, ¿no? Tenemos a Lactobacillus, Bifidobacterium, entre otros, que albergan también gran cantidad de especies. En este caso, como características del género Lactobacillus, tenemos algunas como que son anaerobias facultativas, ¿no? También generan o producen ciertos metabolitos como el ácido láctico, en las cuales no solamente va a estar presente este metabolito, sino también pueden producir otros ácidos orgánicos, por las cuales su fermentación puede ser homoláctica y también en este caso heteroláctica. Este género, por lo general, Lactobacillus, tiene muchas necesidades nutricionales complejas, no crece en un medio simple, ¿no? En este caso va a necesitar de ciertos componentes proteicos, también de carbohidratos y también de vitaminas y minerales. Por lo general, Lactobacillus, ¿no? Las diferentes especies de Lactobacillus, unas más que otras, toleran, ¿no? A pHs bajos, ¿no? Pueden crecer en pHs de 6, 5, ¿no? Dependiendo la especie también. Y la lactobacilos como el plantarum, ¿no? Puede crecer a un pH óptimo de 6 a 7. En la figura tenemos, de acuerdo a la morfología, que algunas especies del género Lactobacillus pueden ser, en este caso, la mayoría son no, bacilares, ¿ya? Acá tenemos a Lactobacillus gasseri y Lactobacillus agilis, en este caso. Entonces, con este preámbulo de algunas características del género Bacillus, es muy importante conocerlas debido a que cuando se va a hacer la producción del ácido láctico, metabolito principal, es necesario darle las condiciones óptimas para que ellas puedan crecer y a la vez generar este metabolito que está asociado al crecimiento. Entonces, aquí dentro de la fermentación láctica, por lo general, acá tenemos una molécula de glucosa, la cual nos va a permitir generar dos moléculas de ácido láctico. Esta es la ruta bioquímica que sigue, ¿no? Que se realiza, o que mejor dicho, el lactobacillus puede realizar, en las cuales, teniendo como carbohidrato la glucosa, me permite obtener dos moléculas de lactato en condiciones anaeróbicas, en este caso. Entonces, el ácido láctico, ¿no? También es conocido con su nombre químico, ácido 2-hidroxipropanoico, en las cuales puede ser producido por dos vías, ¿no? Una vía química y otra vía biotecnológica. En este caso, la vía biotecnológica es la principal, ¿no? En las cuales el 90% de ácido láctico a partir de estas bacterias se produce, debido a que la vía química suele ser un poco costosa, a diferencia de la vía biotecnológica, aparte produce monóxido de carbono. Entonces se opta por producir vía biotecnológica el ácido láctico, además que ese ácido láctico es ópticamente activo a diferencia de lo que se produce por vía química. Ahora, ¿por qué surge la importancia de la producción de este ácido láctico? Es debido a que tiene diferentes aplicaciones, como podemos ver en la imagen. Se puede aplicar en la industria alimentaria, ¿no? Como acidulante, también conservante, en la producción de ácido poliláctico, que es un plástico biodegradable, en la industria farmacéutica y cosmética, ¿no? En la industria textil, ¿no? También sirve en muchos casos como aromatizante, ¿no? Sirve como este componente en la industria farmacéutica, entre otros. Entonces, de ahí surge la importancia de estudiar la producción de este metabolito. Entonces, la problemática actual, ¿no? Para la producción de este componente que es el ácido láctico, muchas veces suele ser debido a qué componente se va a utilizar para el medio de fermentación, es decir, que se abarate los costos, en este caso también de producción, y obtengamos la mayor cantidad de este componente, ¿no? Del ácido láctico. Muchas veces cuando se trabajan con microorganismos, al inicio, si es que no se trabaja con un medio optimizado, se suele obtener una baja producción
de cualquier metabolito, no solamente del ácido láctico. Entonces también depende de qué microorganismos vamos a escoger para la producción de nuestro componente, ¿no? Entonces, en este caso se escogió la bacteria Lactobacillus plantarum. Si bien es cierto, hay otras especies de Lactobacillus. En la investigación que se realizó, Lactobacillus plantarum fue la que nos dio una mejor producción. Por ende, es muy importante tomar en cuenta estos puntos para la optimización o tener el máximo rendimiento de nuestro componente, en este caso la producción de ácido láctico. Ahora, qué puntos yo abordaría para mejorar la producción del ácido láctico? En este caso, utilizar estrategias de optimización. Actualmente se utilizan diseños estadísticos que nos van a apoyar para optimizar, en este caso bien sea el medio de cultivo, bien los factores que influyen en la producción de mi metabolito, ¿no? La selección de microorganismos, que también es un punto muy importante, porque de repente si hay especies o géneros que no toleran, en el caso del ácido láctico, la acidez, ¿no? Entonces va a producir hasta un cierto punto y luego, eh, por influencia del mismo metabolito, la bacteria se va, en este caso, inhibir o ocasionar la muerte. Entonces no sería rentable, ¿no? Utilizar un microorganismo que no sea altamente tolerable, en este caso a la acidez, ¿no? Ahora, un punto importante y que está relacionado a las estrategias de optimización es el medio que yo voy a utilizar para la producción de ácido láctico en este caso, ¿no? El medio es muy importante ya que son microorganismos con altas exigencias, ¿no? De vitaminas, minerales, ¿no? De proteínas. Y en este caso también las condiciones óptimas de la fermentación, que no solamente abordan el medio de fermentación, sino también la temperatura, ¿no? El pH son dos puntos muy importantes. Y conforme se va realizando la investigación, también la agitación es un medio que va a ayudar a la producción y en este caso también que el valor de pH, mientras más constante se mantenga, vamos a obtener en este caso mejores rendimientos, ¿no? Ahora, no solamente muchas de las especies de lactobacillus producen ácido láctico, sino otros ácidos orgánicos. Entonces, lo que buscamos es que sea una fermentación netamente homoláctica, en este caso, para obtener el mayor rendimiento y también que en el proceso de purificación, ¿no? Sea sencillo en este caso. Entonces, como los puntos anteriormente mencionados, dentro de las estrategias de optimización, normalmente como screening, ¿no? Para probar factores iniciales, componentes iniciales, se utilizan diseños factoriales que me permiten, en este caso, verificar, ¿no? Comprobar o poder observar qué factores de los que yo quiero evaluar me van a permitir o son significativos para el proceso que yo estoy realizando, ¿no? Entonces, un diseño factorial básicamente va a ser la construcción de tratamientos y que voy a utilizar combinaciones de ellos, ¿no? Para ver, en este caso, qué tanto influye en mi variable, en este caso, dependiente. Entonces, yo voy a probar variables independientes y voy a ver el rendimiento, en este caso, de mi producción de ácido láctico, que sería mi variable dependiente. Luego, una vez realizado diseños factoriales que me permiten obtener el screening y ver qué factores influyen, son significativamente estadísticos para mi proceso, ¿no? Yo podría utilizar la siguiente metodología, que es la metodología de superficie de respuesta. Esta metodología me permite, en este caso, optimizar, ¿no? Llegar al máximo, encontrar las condiciones óptimas de mi proceso, ¿no? Entonces, aquí también van a abarcar diseños factoriales y diseños o modelos que se le denomina, ¿no? De segundo orden, ¿no? Que me permiten ya trabajar en la zona del óptimo y de esa manera encontrar eh, las concentraciones en caso trabaje con medios de cultivo o los valores de los factores, ¿no? Óptimos para obtener el máximo rendimiento. Luego, normalmente al inicio cuando hacemos el screening, estamos viendo en la parte de optimización, trabajamos a una escala de laboratorio que hablaríamos una escala de matraces, ¿no? Es lo que normalmente suele hacerse
por también un tema de costos, ¿no? Porque no podríamos estar probando en grandes cantidades si aún no tenemos, en este caso, el medio optimizado en lo que nos estamos centrando en este caso, o los factores, ¿no? Optimizados debido a que se gastaría mucho medio de cultivo, muchos materiales, ¿no? Involucra un mayor costo en la investigación. Entonces se suele trabajar en escala de matraces, ¿no? Escala de matraces. Ahora, una vez que se trabaja, una vez que se han encontrado las condiciones óptimas a escala de matraces, se procedería a realizar un escalamiento a nivel también de laboratorio y luego ya se probaría una escala a nivel industrial. Entonces, parámetros que deberíamos considerar cuando se realice el escalamiento es que tratemos de mantener las condiciones, probar lo mismo que se estaría haciendo a nivel de matraz y ver que se mantengan esas condiciones óptimas y obviamente a nivel de ya bioreactor, en este caso habríamos que ajustar otros parámetros, ¿no? Para prever el estrés, en este caso hidrodinámico, ¿no? Que muchas veces las bacterias pueden sufrir muerte celular, ¿no? A causa de la agitación, ¿no? Del movimiento y también que se puedan inhibir también por presencia de espuma que se puede generar en un bioreactor, ¿no? Entonces, estas consideraciones, una vez que nosotros tenemos optimizado a escala de matraces, habría que probarlo a nivel de bioreactor y luego a nivel industrial, ¿no? Que son bioreactores ya que hablamos de 5 a 100.000 litros, ¿no? Entonces son otras condiciones también a diferencia del bioreactor a nivel de laboratorio. Entonces, la metodología que en este caso realicé en la investigación, ¿no? De la producción de ácido láctico a partir del lactobacillus, ¿ya? Que fueron aislados de frutos de la región Loreto, que más adelante lo voy a explicar, ¿no? Puntos importantes que se toman en cuenta durante la producción es la generación de biomasa. Hay muchas técnicas que se pueden utilizar. En el caso por un tema de tiempos, ¿no? Yo utilicé por turbidimetría, también se puede hacer conteo en placa, ¿no? O también por peso seco. Entonces utilicé una curva de calibración de McFarland y para el caso del ácido láctico, al inicio se puede utilizar el método de titulación, ¿no? En este caso titulando con una bureta y decidimos implementar esta segunda técnica, ¿no? Cuando ya tuvimos los experimentos más avanzados, que fue por colorimetría, que fue utilizando el método del cloruro férrico, debido a que normalmente se debería utilizar en este caso HPLC para la cuantificación de ácido láctico, pero también es un poco costoso estar haciendo en cada prueba, ¿no? En este caso de los diseños experimentales, que te pueden dar 20, ¿no? 30 corridas dependiendo, y estar haciéndole a cada producción, ¿no? La cuantificación por HPLC. Entonces decidimos implementar, había una investigación anterior que había utilizado el método de cloruro férrico, entonces se ajustó a las condiciones debido a que ya no se podía utilizar el método de titulación por la influencia de la coloración de uno de los componentes, ¿no? Y a la vez, en el proceso se tiene que ir también cuantificando los azúcares, en este caso totales, ¿no? En nuestro caso, como fue azúcares totales, utilizamos el método de Antrona. También en algunos casos se puede solamente cuantificar azúcares reductores, que puede ser por el método de DNS, pero nosotros cuantificamos azúcares totales. Entonces, más o menos seguimos este esquema, o se puede seguir este esquema para la producción de ácido láctico, que fue inicialmente, como teníamos un banco a nivel de laboratorio de distintas especies de lactobacillus, ¿no? Inicialmente realizamos la selección de cepa, luego realizamos un screening, ¿no? Los diseños de un factor a la vez, que aparte de los diseños factoriales, que uno tranquilamente también podría iniciar directamente con diseños factoriales, para ir descartando, ¿no? Componentes y también, más que todos los componentes, se realiza un diseño de un factor a la vez, que en vez de hacer combinaciones, se va probando un componente de manera separada, ¿no? Y luego ya también determinamos parámetros de fermentación como temperatura, en este caso,
Luego nuevamente realizamos un screening, que fue el diseño de Plackett-Burman, que aquí ya estamos hablando de diseños factoriales. Y luego pasamos a lo que es la metodología de superficie de respuesta, que involucra lo que es el método del ascenso más pronunciado y el diseño central compuesto para encontrar las condiciones óptimas de dos nutrientes, ¿no?, para la producción de ácido láctico en este caso. Entonces, para la selección de la cepa, en este caso, una investigadora fue la que hizo el aislamiento de estos frutos, ¿no?, del marí, de la cocona, de la guayaba, del huito y del ungurawi. En este caso fue la investigadora Sánchez Dávila, en las cuales realizó el aislamiento de estos frutos que fueron de la región Loreto, en las cuales del fruto huito se aislaron en este caso 4 cepas, del aguajillo 2 cepas, de la cocona 1, de la guayaba 1, del umarí en este caso 2 y del ungurawi en este caso 3, ¿no? Entonces, inicialmente con todas estas cepas se realizó lo que es la, la producción para ver cuál de ellas me generaba mayor ácido láctico inicialmente, ¿no? El medio que normalmente se utiliza para que estas bacterias crezcan cómodamente es el medio MRS. Entonces, inicialmente cuando se realizó el aislamiento, no utilizaron el medio MRS, también fueron conservadas en medio MRS, pero para lo que es la selección con respecto a todas estas cepas, utilizamos una prueba en placa con carbonato de calcio, ¿no?, para ver el halo, ¿no?, que se forma de acuerdo al contacto del ácido con el carbonato de calcio, ¿no? Y también, ¿no?, una vez que se seleccionó la cepa, ¿no?, se necesitaba determinar el tamaño del inóculo debido a que todas las pruebas que se iban a realizar, ¿no?, necesitábamos iniciar con un mismo tamaño de inóculo para que no sea un sesgo, ¿no?, en las cuales de repente estamos inoculando mayor cantidad en un matraz y de repente en otro matraz. Entonces, determinamos en este caso que el tamaño de inóculo de trabajo iba a ser 10 a la 9 UFC por mililitro, ¿ya? En las cuales siempre las reactivaciones no lo realizamos en caldo MRS, ¿no?, 30 grados por 24 horas, ¿no? Hacíamos un crecimiento, un segundo crecimiento con también las mismas condiciones, pero por menor tiempo, 10 horas, y luego ya pasamos a los medios de producción en este caso. Y con respecto al diseño de un factor a la vez, decidimos trabajar, seleccionar fuentes que teníamos a disposición y también de acuerdo a la bibliografía que también otros investigadores habían probado, ¿no? En este caso, con respecto a fuentes de carbono, evaluamos todos los que pueden ver en la tabla, tanto sintéticos como también algunos componentes como la melaza de caña, que es un residuo agroindustrial, también la misma caña de azúcar, fructosa, ¿no?, disacáridos, monosacáridos, ¿no? Fuentes de nitrógeno, extracto de carne, extracto de levadura, pectona bacteriológica, pectona de caseína, y fuentes de iones, que fue lo que es el magnesio, ¿no?, el fosfato y el manganeso, ¿no?, que son los que mayor reportan los investigadores que influyen en el crecimiento, en este caso, del lactobacillus. Ahora, con respecto a factores de la producción, ¿no?, básicamente evaluamos dos condiciones de temperatura, 30 y 37 grados, también tiempo de fermentación, para poder, en este caso, optimizar el tiempo de producción. De repente, si a las 46 es el máximo, de repente que se produce toda la cantidad, poder parar el proceso y ya no estar de repente dejándolo 96 horas o 72, ¿no?, 118, que normalmente todos estos rangos que tomamos fueron también en base a la bibliografía, ¿no?, que algunos mencionaban a las 24, otros a las 48 y así sucesivamente. Entonces decidimos en este caso probar el tiempo de fermentación y también la presencia de carbonato de calcio, debido a que conforme se va realizando la producción de ácido láctico se va acidificando el medio, ¿no? Entonces, el que esté presente el carbonato de calcio sirve como un agente también tamponante, por así decirlo, ¿no?,
en las cuales había tenido influencia en otras investigaciones, ¿no? Y permitía que la bacteria siga produciendo ácido láctico por más tiempo, ¿no? Entonces se probaron dos concentraciones sin, en este caso, carbonato y con la presencia de carbonato al 1.5%. Ahora, en lo que es eh, esta, esta producción, evaluando estos factores, ¿no? Tomamos como medio base el MRS, pero no a la concentración que normalmente se utiliza, sino una concentración muy baja, ¿no? Y suplementado con este carbohidrato, con este componente que es la melaza de caña, que dentro de su concentración presentaba 100 gramos por litro de azúcares totales, a un pH constante que teníamos que ir viendo si se mantenía inicialmente, ¿no? Que fue a 6.5 y una agitación a 150 RPM en este caso. Ahora, una vez que habíamos seleccionado ya ciertos componentes en el diseño de un factor a la vez, ¿no? Decidimos realizar, en este caso, la selección utilizando este diseño estadístico de screening Plackett-Burman, ¿no? En las cuales me iba a poder ver al momento de probar estos componentes, ver su interacción, qué tanto influenciaban en la producción de ácido láctico estadísticamente y que de repente podíamos de repente quitar, ¿no? Para la producción o de repente mantenerlo constante o también jugar con las concentraciones, ¿no? Que es lo que normalmente se realiza. Entonces, en este diseño Plackett-Burman, si tenemos, por ejemplo, 7 factores, me va a dar 8 experimentos o 8 corridas, ¿no? Para evaluar, ¿no? Entonces, es mucho menor a lo que si utilizaríamos un diseño factorial, ¿no? 2 a la n, ¿no? Entonces, también por eso es que se utilizó el diseño de Plackett-Burman, ¿no? Por un tema de tiempo y también de costos, ¿no? Porque mientras más experimentos tengamos, mayor también va a ser el tiempo y los materiales que se puedan utilizar y eso es también un factor importante. Entonces nosotros utilizamos con este diseño Plackett-Burman, ¿no? Un nivel mínimo de concentración, un nivel mayor de concentración y un nivel medio de concentración, ¿no? Lo que se denomina o se codifica en este caso con números, ¿no? En este caso, -1 me quiere decir una concentración baja, un punto central con 0 y un nivel alto, ¿no? Con +1 en este caso. Entonces, aquí tenemos las concentraciones que se evaluaron para cada componente, ¿no? 1 gramo por litro, máximo 10 gramos por litro inicialmente y el punto central. Ahora, normalmente cuando ya se trabaja con la metodología de superficie de respuesta, trabajamos inicialmente con diseños de primer orden o también denominados en este caso diseños factoriales y diseños de segundo orden. Uno de ellos que tenemos dentro de estos diseños de segundo orden serían la utilización del diseño central compuesto, ¿no? Sus siglas DCC. Entonces, cuando ya hablamos en diseños factoriales, que sería esta primera parte del método del ascenso más pronunciado, justamente la diferencia que hay entre estos dos es que inicialmente yo con estos diseños me acerco a la región del óptimo, ¿no? Porque inicialmente yo no sé, puede haber de que con las concentraciones de repente por bibliografía o que ya uno va conociendo el microorganismo, le atine inicialmente a la concentración del óptimo y se tenga que ahorrar todo este primer paso de los diseños factoriales. Puede suceder, pero si no, normalmente las gráficas que se obtendrían serían de esta manera, ¿no? Todo lo que está coloreado de verde es que todavía estamos un poco lejos de la región optimizada y cuando ya nosotros pasamos al diseño central compuesto, más o menos podemos tener este diseño en las cuales trabajamos en toda esta zona coloreada de rojo. Entonces, nosotros en la investigación realizamos en total 3 diseños factoriales, ¿no? En las cuales fuimos probando, ¿no? Al final, según los resultados que ustedes van a ver, para la optimización solamente trabajamos con 2 componentes a las cuales decidimos optimizar y el resto de componentes del medio se mantuvieron constantes.
Entonces realizamos estos 3 diseños factoriales y un diseño factorial, en este caso compuesto, en las cuales estuvo conformado por estas concentraciones, ¿no? Desde el mínimo hasta el máximo, desde 12.34 gramos por litro hasta 23 gramos por litro en uno de los componentes, y en el segundo componente desde 5.37 hasta 9.62 gramos por litro del segundo componente. Entonces, entrando a esta sección de resultados, ¿no? Esta gráfica me muestra la prueba con carbonato de calcio, en las cuales yo probé la producción de todos los microorganismos que fueron aislados de los frutos de todas las cepas, ¿no? En las cuales se decidió trabajar con la cepa Wi1, que fue justamente aislado del fruto huito y que eh, correspondía en este caso a la especie Lactobacillus plantarum, HUI1. Entonces, con esta cepa realizamos todas las pruebas siguientes para la producción. En el caso del diseño factor a la vez para las fuentes de carbono, si bien es cierto, eh, vemos que, por ejemplo, la caña de azúcar, ¿no? Con la melaza, ¿no? La suplementación con citrato y acetato me produce, ¿no? Altas concentraciones con respecto a los otros componentes. Lo que dice base corresponde a lo que es el medio MRS, a una concentración de 2.6 gramos por litro, las cuales todos tuvieron ese medio MRS, pero se suplementó con glucosa, con fructosa, maltosa y así sucesivamente, ¿no? Pero finalmente se decidió trabajar con la melaza de caña debido a que es un desecho, ¿no? Agroindustrial, y serviría de mucho poder ver qué tanto podemos producir utilizando este componente de la melaza, ¿no? De la melaza de caña. Entonces, para los demás ensayos se utilizó como fuente de carbono constante la melaza de caña. Para lo que es el diseño de un factor a la vez de la fuente de nitrógeno, tenemos, por ejemplo, extracto de levadura, las pectonas, ¿no? También tenemos algunos minerales como el manganeso, el magnesio, los fosfatos y en este caso el magnesio, ¿no? Que se probaron. Y en este caso, uno de los puntos que vamos a ver que influyen bastante es la presencia de estos componentes debido a que son fuentes complejas, ¿no? Entonces, eso se evaluó por ejemplo, para el diseño de Plaquet-Burman, a la vez también con los minerales en este caso. Y de acuerdo a los parámetros de fermentación, la temperatura, por ejemplo, de 37 grados me dio una mayor producción con respecto a la de 30 grados. Y la presencia de carbonato fue un factor muy importante que para todas las producciones lo tomamos en cuenta debido a que permite que se produzca un mayor tiempo, ¿no? Y la bacteria pueda seguir creciendo y produciendo ácido láctico con respecto a cuando no está presente, ¿no? Este carbonato, que simplemente a las 20 horas, ¿no? Llega como que al máximo de su producción y luego ya se mantiene constante porque lo evaluamos en distintos tiempos en este caso, ¿no? Y esto coincide también con otras investigaciones que han utilizado, ¿no? Carbonato de calcio y que llegan a producir, ¿no? Hasta 45 gramos por litro, ¿no? De acuerdo a sus condiciones en este caso. Y bueno, con respecto al diseño de Plaquet-Burman, ¿no? Que les mencioné, en las cuales nosotros tuvimos estos componentes, que fue el extracto de carne, la pectina de caseína. Ahora, ¿por qué nosotros seleccionamos estos dos componentes para la fuente de nitrógeno? Debido a que fueron los dos que mayor me dieron con respecto a la composición en el diseño de un factor a la vez. En lo que fue citrato de amonio y acetato de sodio, también lo seleccionamos porque, muy aparte de haber seleccionado la melaza de caña, ¿no? En el diseño de un factor a la vez, estos dos componentes también aportaron a la producción, entonces decidimos evaluarlos. Y en el caso de los minerales, también decidimos evaluar los tres que inicialmente habíamos probado en el diseño de un factor a la vez. Entonces, como pueden ver, al hacer el análisis estadístico, ¿no? Observamos el diagrama de Pareto, eh, y en este caso
observamos de que influyen significativamente el extracto de carne y la pectonecaseína, también el manganeso, pero con respecto, por ejemplo, al fosfato dipotásico, también es significativo, pero de manera negativa, o sea que habría que jugar con ciertas concentraciones y con, por ejemplo, con el acetato de sodio, el magnesio y el citrato de amonio, en teoría, estadísticamente no fueron significativos. Entonces, hicimos una prueba solo con los componentes que nos dieron significativos y la producción no fue la que obtuvimos en el diseño de Plaquet-Burr. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos tener algunos resultados a nivel estadístico, pero también tenemos que ver a nivel de bibliografía qué factores realmente influyen, ¿no? Si nos ponemos a observar la composición del medio MRS, es un medio complejo de proteínas, vitaminas y minerales. Entonces, para ello decidimos trabajar con estos componentes, ¿no? También manganeso, el fosfato hipotásico, el acetato de sodio, el sulfato de magnesio y el citrato de amonio, pero a concentraciones constantes, ¿no? Estos iban a estar presentes a las concentraciones, en este caso mínimas, que habíamos probado, pero no se iban a evaluar en el diseño de optimización. Entonces tampoco es que podíamos retirarlos porque sí influenciaba en el crecimiento, ¿no? Y en la producción de ácido láctico, pero se iban a mantener en este caso constantes a las concentraciones mínimas que habíamos en este caso probado inicialmente. Entonces ya luego para lo que fue la trayectoria de ascenso donde se realizaron diseños factoriales, ¿no? Mantuvimos constante la melaza de caña, los componentes que les mencioné, los que pueden ver el 6, el 7, el 4 y el 5 y el 3, ¿no? Y lo que se probaron las concentraciones para la optimización fueron de estos dos componentes proteicos que fueron el extracto de carne y la pectona de caseína. Entonces se probaron estas concentraciones, tuvimos estos valores de la producción de ácido láctico, según lo que analizábamos todavía no estábamos en la región del óptimo, entonces fuimos avanzando secuencialmente, ¿no? A nivel de las concentraciones, iniciando con 5.5 para cada una de las concentraciones tanto de pectona como extracto de carne y fuimos aumentando en este caso, para una de las variables de 5 en 5 y para la segunda variable de pectona de 1 en 1 en este caso, ¿no? Entonces, podemos ver que más o menos a las concentraciones de 20.5 y 8.5 pudimos obtener la máxima producción en este caso, ¿no? Entonces como se puede ver en la imagen, ¿no? De la superficie de respuesta, ¿no? La región de las concentraciones, tanto extracto de carne como pectona de caseína, más o menos nos da una producción, ¿no? De cerca de 82 gramos por litro, ¿no? Y en este caso, esta es otra imagen del contorno de superficie de respuesta, ¿no? En las cuales con 18.69 gramos por litro de extracto de carne y 7.88 gramos por litro de pectona de caseína, yo tengo la máxima producción, en este caso de ácido, en este caso de ácido láctico, ¿no? Entonces, como las conclusiones de este trabajo de investigación que se realizó, ¿no? Bueno, en este caso la cepa Lactobacillus HUI1, ¿no? Que fue aislada del fruto huito, ¿no? Que su nombre científico es Genipa americana, fue la que nos produjo inicialmente en el screening la mayor producción con respecto a las otras cepas, ¿no? Las condiciones de trabajo con respecto a temperatura y tiempo fue 37 grados, un tiempo de 72 horas para nuestros ensayos y la presencia de carbonato de calcio como agente neutralizante. Y en este caso, las condiciones óptimas, ¿no? Para la producción fueron 18.69 gramos por litro de extracto de carne, 7.88 gramos por litro de pectona de caseína, obteniendo un máximo de 84.2 gramos por litro de ácido láctico, ¿no? A nivel de matraces, manteniendo constante la melaza de caña con una concentración de 100 gramos por litro de azúcares totales, luego 1 gramo por litro de fosfato, 0.03 de sulfato de manganeso, 5 gramos por litro de acetato de sodio y 0.1 gramos por litro de sulfato de magnesio, que eso todo se mantuvo constante en la producción.